grabando. Fallecen y los que no quedan con secuelas neurológicas irreversibles. Por ello, el tratamiento y la atención en unidades de cuidados intensivos es fundamental, sumado a una valoración neuroquirúrgica. La tomografía axial computarizada ayuda hasta el 93% de los diagnósticos en menos de 24 horas, por ello que es una herramienta fundamental en estas hemorragias. Cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea, el líquido o la sangre que está invadiendo no solamente se encarga de profundir o de dañar esa zona a la que está. Entonces, miren que ahí dice ella que la hemorragia no solo nos está causando un problema porque hay hemorragia y bueno, al haber hemorragia no llega sangre al cerebro, sino que ella misma nos está diciendo, ojo, hay otro problema y es que la sangre se encarga de dañar otras células que están en el cerebro, ¿sí? Entonces, por eso es que una de las principales causas de muerte en los adultos mayores es cuando hay hemorragias cerebrales. No solo por ACV, también porque les dan un golpe en la cabeza, el abuelito está muy anciano y se cayó de las escaleras, o el abuelito se cayó de la cama, o el abuelito incluso se cayó de un andén y se le dio un golpe en la cabeza, ¿sí? Desde una altura de su propio cuerpo, o sea, de una caída desde su propia altura, ¿sí? Entonces, para un abuelito, un golpe en la cabeza muchas veces puede ser mortal, ¿sí? Entonces, lo que ella nos está diciendo es, ojo que no es solo el problema de que se esté perdiendo sangre, sino que también esa sangre que se derrama termina invadiendo otros tejidos y otros espacios que no deberían invadir porque empieza y se encarga de dañar todo a su alrededor. Entonces miremos la explicación que ella nos da con respecto a la barrera hematoencefálica, que yo sé que todavía no hemos hablado de barrera hematoencefálica, pero sí la van a escuchar de pronto cuando se habla de medicamentos. Contamina el flujo cerebrospinal. Eso es muy importante. Ese flujo está por todo nuestro cráneo y está ahí, lo que puede generar, si esto es muy extendido, un daño severo e incluso la muerte. Tenemos entonces que para que todo tenga un control correcto, las neuronas no se encuentran en contacto estrecho con los vasos sanguíneos, con los capilares. Existe lo llamado barrera hematoencefálica, una barrera neuronal y capilar. Ellas tienen una separación y esto es gracias a las glías. Son células que permiten el soporte y la protección, creando un intercambio correcto de oxígeno entre las neuronas que podemos ver acá. Aquí están una especie de pies que ellas poseen para tener contacto con ellas, con las neuronas y finalmente con los capilares. También lo podemos observar acá. Fíjense que son como unas piernitas y unos pies que se contactan con el vaso. Acá tenemos el capilar, la membrana endotelial y los eritrocitos. Y finalmente tiene otro brazo que va hacia las neuronas, permitiendo entonces el intercambio entre los compartimentos neuronales y capilares. Tenemos que las hemorragias subaracnoideas, 30% de los pacientes que lo padecen sufren vasoespasmo y déficit neurológico. Eso es muy importante, ya que el vasoespasmo arterial es una condición reversible, pero que compromete no únicamente ese vaso, está reduciendo su luz, ese capilar o ese calibre del vaso, sino que también está dejando de irrigar de manera normal al área que en el caso de la arteria que se comprometa, pues va a tener la teoría del vaso. Bueno, ahí hago otro pause y es que ella dice, bueno, hay un vasoespasmo, ¿cierto? Que es un vasoespasmo? Pues es como una especie de vasoconstricción, ¿no? Que esto también ya lo he explicado antes, que es cuando el vaso sanguíneo se estrecha, ¿no? Hay un estrechamiento, pues así se ve un vaso sanguíneo abierto normal y así se ve un vaso sanguíneo más estrecho y más cerrado. ¿Eso qué implica? Pues que menos sangre va a pasar por ahí. Y es comprensible que suceda esto porque el cuerpo lo está haciendo como una especie de mecanismo de defensa, ¿sí? O sea, realmente el cuerpo se está defendiendo. ¿De qué se está defendiendo? De la hemorragia, ¿sí? Porque si el vaso sanguíneo está así abierto, ¿qué va a pasar? Pues si está así abiertote, pues va a haber mucho más flujo de sangre y mucha más sangre se va a derramar, ¿sí? La hemorragia va a ser más grande y se va a desangrar más rápido. Entonces el cuerpo como defensa ante una herida, ante una hemorragia,
lo normal es que se estreche, ¿cierto? Que haya una vasoconstricción para evitar de que se siga derramando y derramando más y más sangre, ¿cierto? Entonces realmente ahí está ocurriendo una especie de defensa, el mismo cuerpo se está defendiendo ante la hemorragia, ¿cierto? Para evitar que el paciente se desangre más. Entonces uno diría, ah, pero entonces eso es bueno, porque entonces no nos estamos desangrando si los vasos sanguíneos se están estrechando, ¿cierto? Uno diría, no, pues es bueno. Pero como estamos hablando del señor cerebro, pues entonces ya la cosa no es tan buena como uno pensaría, al contrario, es mala. Entonces, ¿por qué es malo que las arterias cerebrales hagan esto? Ella lo está diciendo, porque no es bueno ni nos conviene que al cerebro le llegue menos flujo sanguíneo, ¿sí? Porque si al cerebro le deja de llegar flujo sanguíneo, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen otros problemas neurológicos, ¿sí? Entonces, pues en realidad no es bueno este tipo de respuesta, ¿sí? Entonces es preferible, ¿sí? Que el paciente no haga vasoespasmo, aún con el riesgo de que la hemorragia aumente, porque lo que necesitamos es que el cerebro no deje de recibir sus nutrientes, su oxígeno, su glucosa, no le falte nada, ¿ya? Que listo, se derramó sangre, bueno, pero se puede reponer, ¿sí? Se puede reponer con líquidos, se puede reponer con incluso con una transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? Hay formas de revertir ese daño por la hemorragia, ¿sí? Aquí lo más peligroso es, uno, que el cerebro deje de recibir su flujo sanguíneo y dos, que ese sangrado empiece a invadir otros tejidos, ¿ya? Entonces miren que ella también dijo algo muy importante. Dijo, las neuronas y la sangre nunca están en contacto, nunca deben entrar en contacto. Las neuronas nunca deben tocar un vaso sanguíneo. Siempre hay un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Esta célula glía, ¿sí? Las células glía son como el intermediario entre la neurona y los nutrientes de la sangre. Entonces es por medio de esta misma célula glía que las neuronas se alimentan, ¿sí? ¿Sí? Son su soporte, por así decirlo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos como la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque es que la sangre y el cerebro directamente no se mezclan, ¿sí? No se mezclan de forma directa muchos de los componentes que hay en la sangre con las células cerebrales como las neuronas, ¿ya? Entonces, esa barrera es la que impide que muchas de las toxinas que nosotros ingerimos a diario en los alimentos, en los condimentos, en los conservantes, en muchos químicos e incluso medicamentos que quedan circulando en la sangre, no se vayan al cerebro y nos causen daño, ¿sí? Entonces, es gracias a esa barrera hematoencefálica que muchas toxinas, tóxicos o sustancias químicas no afectan nuestro cerebro y no afectan nuestros sentidos. Si esa barrera hematoencefálica no existiera, pues muchas de las cosas que nosotros comemos o consumimos y que quedan ahí rondando, circulando por la sangre, se irían a nuestro cerebro y nos causarían mucho daño, ¿ya? Sin embargo, esa barrera hematoencefálica no es infalible, no es 100% infalible, o sea, que sí hay sustancias, sí hay cosas, toxinas, sí hay algunos productos químicos que aún así pueden atravesar esa barrera hematoencefálica y llegar hasta las neuronas del cerebro. Y un ejemplo de eso, un ejemplo de lo que estoy diciendo, es el alcohol. El alcohol afecta directamente nuestro cerebro. Llega a la sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica fácilmente, ¿sí? Entonces, obviamente, sí hay sustancias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y causar un efecto a nivel neurológico, a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, el mayor ejemplo de eso es el alcohol. El alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica como si nada. Y por eso es que ustedes ven que las personas cuando toman mucho alcohol se emborrachan, se embriagan, ¿sí? Y empiezan a tener todo tipo de alteraciones, ¿sí? Principalmente el alcohol deprime el sistema nervioso central, ¿sí? Eso es lo que se dice. Eh, O hay no veces pasa, confundan, profe, que hacen ciertas cosas cuando están tomados y al otro día no se acuerdan de nada.
Sí, es O que sea, hasta para, incluso hasta pueden de pronto herir a alguien o matar a alguien y al otro día dicen, no, es que yo no me exactamente. acuerdo de nada, perdí totalmente la cordura. Es que para allá iba. Es que cuando uno dice que deprime el sistema nervioso central, no nos estamos refiriendo a que la persona se vaya a deprimir, ¿no? O sea, con eso también quiero ser claro. No vayan a confundir una persona deprimida, que eso tiene que ver algo más con psiquiatría, que una depresión del sistema nervioso central. No es que tomar alcohol nos deprima a nosotros sentimental o emocionalmente, no. Cuando decimos que deprime el sistema nervioso central, nos referimos a que deprime las funciones que normalmente nosotros tenemos para inhibirnos o digamos, cohibirnos de hacer algo, ¿sí? Entonces, cuando una persona toma mucho alcohol y se deprime el sistema nervioso central, muchas de las cosas que él no haría, las hace, ¿sí? Eso es lo que pasa. Eso es un sistema nervioso central deprimido, ¿ya? Porque nosotros tenemos un consciente y tenemos un subconsciente, ¿cierto? Entonces, el subconsciente nos dice, no hagas esto, esto es malo, no hagas esto, eso está prohibido, cuidado con esto, ¿cierto? El subconsciente está siempre diciéndonos lo que no debemos hacer, ¿cierto? Entonces, cuando el sistema nervioso central se deprime, esa función del subconsciente de decirnos, ojo, ten cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, ¿cierto? Eso se borra, se elimina. Entonces, el que tiene tendencias violentas, pues se vuelve violento. El que tiene tendencias, no sé, homosexuales, pues dice el disco, se le moja la canoa. El que tiene tendencias hacia la depresión, hacia el llanto, pues cuando está embriagado se pone a llorar. Y sí, así sucesivamente. Incluso hay gente que dice que nunca tuvieron el valor de declarárselo a una chica, pero tomando trago como que les entra más valor, más de declarársele a la chica. No, no es que tengas más valor, el alcohol no te está dando más valentía, es que tu sistema nervioso central, ¿cierto? Que está ahí pendiente para alertarnos y decirnos qué cosas podemos hacer o qué cosa puede ser peligrosa, ya no está tan activo, ¿cierto? Porque el sistema nervioso central con el alcohol se deprimió. Entonces ese subconsciente que nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos, que nos está alertando, nos está avisando, pues se borra, ¿cierto? Se desaparece. Entonces, no es que te haya dado más valentía el alcohol, simplemente que se anuló ese juicio que tenías para no hacer ciertas cosas, ¿ya? Y sí, también está el caso que tú mencionas. Hay gente que se vuelve violenta, hay gente que incluso lo puede matar a uno y no se acuerda de nada. Pero bueno, eso ya tiene que ver ya no solo con el subconsciente, sino que ahí ya tiene que ver con que el alcohol afectó también su recuerdo, su memoria, ¿sí? Pero bueno, principalmente es eso, ¿ya? Entonces, no es infalible. La barrera hematoencefálica no es infalible. Incluso algunos virus pueden atravesar esa barrera hematoencefálica como si nada, ¿sí? Entonces, y la barrera hematoencefálica también nos puede proteger contra algunos microorganismos. Ojo, algunos microorganismos, ¿ya? Pero vuelvo y lo digo, no es del todo infalible, a veces falla y hay sustancias que sí la pueden atravesar y causar efectos a nivel del sistema nervioso. Bueno, ya para cerrar, voy a mostrarles otro video un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más infantil, pero igual sirve Profe, para yo tengo entender. una preguntita. Cuando un paciente se le diagnostica que dicen que muerte cerebral, o sea, ¿qué significa? O sea, que no le funciona nada, absolutamente nada al cerebro, o qué es lo que quieren decir con eso. ¿Con muerte cerebral? Sí, sí, señor. Bueno, cuando a ti te diagnostican muerte cerebral es que el cerebro ya no va a resucitar, hagas lo que hagas, ¿sí? O sea, no importa qué maniobra hagas, ¿sí? Las células cerebrales ya no van a responder.
Entonces, la muerte cerebral estás clínicamente muerto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que la pueden resucitar con uno o dos órganos fallando, ¿cierto? El riñón puede fallar, el pulmón puede fallar, ¿ya? Y, por ejemplo, los pulmones fallan, te pueden conectar a una máquina, ¿cierto? Un ventilador mecánico. Pero cuando el cerebro falla, pues no hay nada que hacer. ¿Por qué no hay nada que hacer? Porque ya lo he dicho antes también, el cerebro, hay una parte del cerebro que se encarga de regular la respiración, ¿sí? Eh, muchas funciones que nosotros normalmente hacemos, pero no somos conscientes de que las hacemos, ¿sí? Comer y respirar, dormir y respirar, todo eso se encarga, esa función cerebral. Si está comprometido el cerebro, pues no va a haber nada de eso, ¿sí me hago entender? O sea, si el paciente respira porque está conectado a una máquina, sí, es verdad, pero en el momento en que desconecte la máquina, ¿cómo respira? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere muerte cerebral. O sea, hagas lo que hagas, nada va a volver a ser normal. ¿Sí? Y Pero un paciente, perdón, profe, pero un paciente, o sea, que le diagnostiquen eso, o sea, hay posibilidades de que vuelva, o sea, a vivir, o sea, como que haga las cosas que uno puede hacer cuando uno está bien, no, o ya definitivamente no, ya de ahí ya se muere la persona. o sea, la persona está viva porque una máquina se lo permite. Ah, ya. O sea, en el momento en que tú desconectas la máquina, el paciente fallece. Eso es muerte cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Em, el médico tiene que llegar a un acuerdo con el familiar. ¿A qué momento ellos autorizan para desconectarlo? ¿Sí? Eso es lo único que hay que hacer. Ya ahí lo único que queda es eso. O sea, llegar a un acuerdo con la familia, con los familiares, de, de cuándo desconectarlo. ¿Sí? Pero realmente ahí ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Ya él está vivo porque una máquina se lo permite. ¿Listo? Entonces, clínica y legalmente tú estás muerto. Bueno, entonces voy a mostrarles un último video sobre el ACV. El video se llama ¿Cómo detectar y actuar en un ictus en tiempos de COVID? Cómo detectar y actuar en un ictus en tiempos de COVID. El ictus es una enfermedad cerebrovascular aguda que se produce cuando una arteria del cerebro se cierra bruscamente, el ictus isquémico, o porque la arteria se rompe, el ictus hemorrágico, también conocido como derrame cerebral. Ante una persona que puede estar sufriendo un ictus, pídele que sonría enseñando los dientes. Su sonrisa estará torcida o caída. Si estás solo, hazlo ante un espejo. Pídele que se levante y se siente o que levante las piernas juntas si está en la cama. Tendrá dificultades de movimiento. Pídele que coja algún objeto con cada mano o que levante los brazos. Habrá perdido la fuerza en brazos, piernas, manos. Pídele que repita alguna palabra o que conteste alguna pregunta. Tendrá problemas para hacerlo o hablará sin sentido.
Otros síntomas que puede tener son la pérdida de visión total o parcial, sensación de vértigo o desequilibrio y dolor de cabeza intenso y repentino. Sigue un estilo de vida saludable. Deja de fumar. Ten especial atención a la hipertensión, sobre todo si tienes antecedentes para detectarla de forma precoz y pautar un tratamiento. Controla tu colesterol y diabetes. No abandones la medicación y evita el consumo de alcohol. Busca asistencia sanitaria urgente. No esperes, las primeras 3-6 horas son vitales. Avisa si tienes síntomas de COVID o convives con un sospechoso o positivo por si fuera necesario para diferenciar circuitos en un código ictus. No tengas miedo a acudir a los servicios de urgencias o después a las revisiones sanitarias por el coronavirus. Detectar sus síntomas y actuar con rapidez salva vidas y reduce las consecuencias de un ictus. Bueno, entonces ahí mencionaban algunas claves como para uno identificar cuándo es una ACV, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahora rato, o sea, como la persona va a tener parálisis de un lado de la cara o de un lado del cuerpo, pues eso es hemiparesia, ¿no? Que la persona pierda fuerza en sus brazos, eso es hemiplegia, ¿sí? Que la persona se levante, ¿ya? También puede ser otra forma de diagnosticar si hay algún problema con la movilidad, ¿sí? Porque eso también ocurre en los dos tipos de ACV. Que la persona no sea capaz de repetir palabras simples, pues ahí nos está alertando de que hay un daño neurológico. Probablemente la parte del cerebro que se encarga de coordinar las palabras y el lenguaje, ¿sí? Y también la pérdida de la visión y la sensación de vértigo están relacionadas con otras zonas del cerebro que se pueden ver afectadas cuando hay una hemorragia o cuando hay un taponamiento isquémico de las arterias, ¿sí? Entonces son otras zonas cerebrales que se encargan de coordinar la visión, la sensación de equilibrio, ¿sí? Generalmente uno dice que hay vértigo cuando hay un problema en el oído interno. Claro que aquí no hay un problema del oído interno, sino del cerebro, ¿cierto? Entonces por eso algunas personas pueden sentir que tienen vértigo. Ya expliqué que vértigo es como un mareo, pero es un mareo donde tú sientes que todo el mundo gira alrededor de ti, ¿sí? Todo te da vueltas y vueltas y vueltas. Eso es vértigo, ¿ya? Entonces estos son los signos claves Repentino. de ictus, ¿sí? Y si tú encuentras a una persona con estas condiciones, entonces lo primero sería llamar una ambulancia, porque miren que acá nos está diciendo, ojo, que las primeras horas son muy importantes, porque tenemos unas cuantas horas para actuar, porque al paciente le tienen que tomar un TAC, al paciente le tienen que tomar pruebas, exámenes de sangre, ¿cierto? Todo para que el médico logre diagnosticar si es isquémico o si es hemorrágico, porque dependiendo si es el uno o es el otro, el tratamiento es diferente, ¿sí? Por ejemplo, en el isquémico se usaban fibrinolíticos, se usaban anticoagulantes. En el hemorrágico, pues prohibidísimo eso, ¿no? En el hemorrágico ni loco vas a usar anticoagulantes, ¿ya? Entonces el manejo es muy distinto en el uno y en el otro, por eso es muy importante esas primeras horas, para dar tiempo mientras salen los resultados de los exámenes de sangre, mientras salen los resultados de las otras pruebas que manda el médico, ¿cierto? Mientras sale el resultado del TAC, ¿ya? Porque eso no es ahí al instante, ahí puede tardar un tiempo y el médico mientras también otro tiempo mientras lee todos esos resultados. Entonces, por eso se dice que las primeras horas son muy importantes, ¿ya? Bueno, en conclusión, esta es una de las principales causas de muerte en los abuelitos, ¿sí? En algunos textos dice que es la segunda causa de muerte, en otros dice que es la tercera. En todo caso, lo que sí estamos claros es que es de las causas más comunes por las que alguien puede morir, ¿cierto? Entonces, aquí hemos visto los dos tipos, el isquémico cuando se tapona y el hemorrágico cuando se rompe. Generalmente el que se rompe es un aneurisma,
¿sí? Ya para irme, voy a mostrarles una imagen de un aneurisma para que ustedes vean que eso no es tan normal como uno piensa, ¿sí? Un aneurisma no es para nada normal. Entonces, mírenlo acá. Ustedes van a ver que es un vaso sanguíneo que se le empieza a formar como una especie de bombita, que es lo que yo les decía ahora rato, como una especie de bomba, ¿sí? ¿Y por qué se forma esa, por qué se malforma eso? Precisamente es por la hipertensión arterial. Y esa es la relación que existe entre la hipertensión y los aneurismas y la hipertensión con el ACV. Esta página está en inglés, pero igual me sirve, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, dice High Blood Pressure, hipertensión, edad avanzada, género femenino, es más común el tipo hemorrágico en mujeres. El cigarrillo, por el lado de la hipertensión, es más común en hombres, ¿sí? A pesar de que diga que en mujeres, pero todos sabemos que quién es más propenso a la hipertensión, los hombres. ¿Tiene solución? Sí tiene solución, pero el detalle está es en detectarlo a tiempo, porque es que muchas veces eso no se logra detectar, muchas veces puede ser asintomático, ¿sí? Pueden que no hayan síntomas, entonces como no se dio cuenta nunca que tenía un aneurisma, llega el día menos pensado y esta bolsita se rompe. Y entonces ahí es donde viene el ACV hemorrágico. ¿Tiene solución? Sí, miren, por ejemplo, acá nos está mostrando, hay diferentes soluciones. Una es poner una malla, una especie de malla para que el flujo sanguíneo no se desvíe. Aquí hay otra opción que es rellenarlo con una especie de hilo, dice acá que es platino, ¿sí? Rellenarlo con platino. Y esta otra opción que a mí me parece como la mejor opción, bueno, pero habrá alguno que diga no, eso no, que es una especie de clampeo, o sea, lo clampean, lo pinzan y luego quirúrgicamente lo remueven, ¿sí? Lo estirpan. El problema sería si el paciente tiene muchos aneurismas, porque si tiene muchos aneurismas, tú no puedes removerle quirúrgicamente todos, ¿no? Entonces ahí está el detalle. Entonces, bueno, habrá eh, diferentes formas de tratarlo. Pero vuelvo y lo digo, esto es cuando se detecta a tiempo, ¿sí? Cuando se detecta a tiempo, se logra identificar y habrá alguna manera de actuar contra esto. Porque vuelvo y lo digo, muchas veces puede pasar inadvertido, asintomático, la gente nunca se da cuenta que esto está y revienta, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos mañana y les estaré mandando el taller este fin de semana.